el vídeo anterior hemos aprendido que los materiales principales que tenemos que utilizar para hacer nuestro trabajo son la legislación, la jurisprudencia y la bibliografía especializada. En este contexto nos podemos preguntar, ¿es posible utilizar además otros materiales de manera complementaria? En el módulo anterior hemos hablado de la posibilidad de hacer trabajos jurídicos en los que utilicemos técnicas de investigación social para obtener determinados materiales que podríamos llamar empíricos. Esto se lograría a través de técnicas como los cuestionarios, las entrevistas en profundidad, los grupos focales o la observación participante, por ejemplo. En este curso no examinamos este tipo de técnicas porque no son muy habituales en los trabajos jurídicos y porque su estudio exigiría un curso completo. Así pues, nos vamos a ocupar solamente de los materiales escritos. A este respecto, vamos a contemplar tres tipos de fuentes: las estadísticas, las noticias de prensa y, por último, las páginas de internet que no contienen publicaciones académicas, por ejemplo, blogs, páginas personales o la Wikipedia. En cuanto a las estadísticas, cada vez son más comunes en los trabajos jurídicos y a veces incluso es obligado utilizarlas debido a las particularidades del tema. Es importante que cuando utilicéis estadísticas solo acudáis a estadísticas oficiales extraídas directamente de la institución que las emite, por ejemplo la página web del Instituto Nacional de Estadística, o bien, aunque no sean oficiales, estadísticas producidas por investigadores profesionales y publicadas en bibliografía académica. Hay que tener mucho cuidado con las estadísticas que circulan en internet, especialmente aquellas que se propagan en las redes sociales a través de memes, porque muchas veces estas estadísticas son falsas o derivan de interpretaciones erróneas o interpretaciones interesadas de los datos. Si indican la fuente, tenéis que contrastarlas directamente con el original. Si no indican la fuente, pues no las utilicéis en ningún caso porque no son fiables. En segundo lugar, las noticias de prensa no se utilizan mucho en los trabajos jurídicos y es posible que muchos tutores sean incluso contrarios a su uso en este tipo de trabajo. En nuestra opinión, las noticias de prensa pueden ser apropiadas para informarnos de datos que no aparecen en las fuentes principales. Así, por ejemplo, si nuestro trabajo trata sobre el delito de agresión sexual, podemos hacer referencia en la introducción a noticias de prensa recientes que traten sobre este tema para defender que nuestro estudio tiene interés social. También podemos utilizar noticias para obtener datos sobre las circunstancias de un conflicto determinado que queremos comentar, por ejemplo, una huelga de futbolistas, y coger noticias de prensa de este conflicto. Tenemos que evitar utilizar las noticias como fuente primaria de información jurídica. Por supuesto, es posible que nos enteremos por la prensa de un cambio legislativo o de una sentencia importante, y esto es positivo, esto es muy bueno, pero aún así estamos obligados a consultar por nosotros mismos la legislación y la jurisprudencia que resultan de aplicación. Esto es porque a veces las noticias contienen errores jurídicos muy graves que el tribunal evaluador no os iba a perdonar nunca. En cuanto a las páginas web no académicas, por ejemplo Wikipedia, páginas personales, blogs, vídeos de YouTube, la regla general es que es mejor no utilizarlas en absoluto en un TFG o en un TFM. Es verdad que algunas de estas páginas son muy buenas y contienen información relevante, pero el problema es que en la red, en internet, no hay ningún control de calidad, por lo que hay otras que son muy malas o que contienen falsedades o datos directos que son incorrectos. El problema es que un alumno de grado o de máster normalmente no tiene las competencias necesarias como para discriminar lo correcto de lo incorrecto a un nivel avanzado, a un nivel académico. Por lo tanto, en general es mejor evitar estas fuentes y centrar el esfuerzo en la bibliografía académica, en la legislación y en la jurisprudencia. Al igual que sucede con las noticias de prensa, es posible que nos enteremos de un dato legislativo o jurisprudencial a través de alguna de estas páginas, pero en estos casos siempre es necesario acudir directamente a la fuente. En este sentido, las páginas de la Wikipedia siempre incluyen referencias bibliográficas que deberíamos consultar por nosotros mismos en lugar de citar directamente la Wikipedia. En todo caso, esta es una regla general que admite algunas excepciones. En primer lugar, aunque siempre tenemos que contrastar los datos de estas páginas, puede ser que algunas de ellas nos aporten una idea, no un dato, una idea interesante que no hayamos encontrado reflejada en la bibliografía especializada. Si esto es así, no estaría bien que nos apropiáramos de esta idea sin citarla.
porque entonces estaríamos cometiendo plagio. En este caso, siempre es mejor citar la fuente, aunque no sea una fuente fiable, y siempre para ideas y no para datos. En segundo lugar, algunas de estas páginas no son anónimas, sino que se pueden atribuir a un autor de reconocido prestigio que sí que nos proporciona fiabilidad, aunque el texto no esté publicado en una editorial o en una revista científica. Así, por ejemplo, la información contenida en el blog personal de un catedrático de Derecho del Trabajo resulta más fiable que una página cualquiera para hablar de un tema relacionado con el derecho del trabajo. Aún así, si el autor ha trabajado el mismo tema en una publicación académica, es mejor acudir a esta, puesto que estará normalmente más trabajada y más cuidada que un comentario rápido en un blog. En tercer lugar, por supuesto, podemos utilizar estas páginas si contamos con el consentimiento expreso de nuestro tutor, que sí podrá seguramente discriminar lo que es correcto de lo que es incorrecto. Una vez que hemos determinado cuáles son los materiales que tenemos que leer, hay que ocuparse de cómo organizar la lectura. Esto lo vamos a ver en el próximo vídeo.